Hola, Dios les bendiga, saludos, ¿cómo están? Ya saben, saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Hoy voy a tocar un tema un poco, controversial. Los gigantes. Este corto video se llama La Tierra de los Gigantes. Estaba yo caminando, conduciendo más que todo, y me vine para mi casa desde allá pensando que yo vi una serie de televisión cuando era niño que se llamaba La Tierra de los Gigantes. Pero no, como niño uno solo ve diversión, ¿no? Yo nunca le presté atención. Parece que se trataba de astronautas, ¿no? Que habían este, tenido un accidente y aterrizaron en no sé cómo, lunanizaron, se dice, a saber, tanta tontería que inventan. El asunto es que llegaron a un lugar donde habían tierra de gigantes, a una tierra donde habían gigantes. Y todo era gigante ahí. Y hasta los desarmadores eran gigantes. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 4. Dice la escritura, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces a nosotros, debido al libro de Enoc, al libro de Jubileo, nos enseñan que los, ¿cómo se llama? Que los guardianes, que los vigilantes, que aquí, que por allá, ¿verdad? Que se metieron con las hijas de los hombres y que tuvieron hijos y que les nacieron nifilines y nos ponen el hebreo, catareo, papareo, y no nos estamos burlando del idioma hebreo, pero así hablo yo. Pues nos ponen ahí la palabra nefilín, ¿no? Es gigante. Las nefilín, ustedes son Ramasaya, Cataluña y Papalaya. Gigantes. Entonces me pregunto yo, ¿de dónde sacaron esa serie de televisión Tierra y Gigantes? ¿Nos estaban revelando algo, nos estaban ocultando algo, o nos estaban tratando de desviarnos? Porque me vino a la memoria que yo de niño vi esa serie, como en los años 70, cuando apenas nosotros teníamos un televisor público en el campamento donde vivíamos. Tierra de Gigantes, y salía ahí. Como también miraba yo el Bionic Man, el hombre biónico. Pues hablamos del hombre biónico, ¿ok? Vamos a hablar del hombre biónico, seguro que sí. Entonces me preguntaba yo, entonces dice la escritura, había gigantes en la tierra en aquellos días. En aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y cuando entender aquí, a nosotros nos mienten, nos desvían de la verdad, nos están diciendo que los vigilantes o que los ángeles caídos, que los llaman hijos de Dios, todas esas son estupideces. ¿Por qué son estupideces? Porque la escritura niega que Dios haya llamado hijos a los ángeles, ¿ok? Así es, pero allá dice los hijos de Dios, en Job, en Proverbios, dice los hijos de Dios, las estrellas de Dios, y Ramasaya, Cataluña y Papalaya. Pero aquí la escritura está hablando de seres humanos, y está diciendo, Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. No dice, no contenderá mi espíritu con estas mujeres perversas, hijas de Eva, Ramasaya. Dice que fueron los hijos de Dios, los hombres que se metieron con estas mujeres. Vamos a ver, pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de los gigantes. Lo único que quiero hacer claro es que no fue que nacieron gigantes porque los nefilines son consecuencia de una, ¿cómo se dice? Una hibridad, se pudiera decir así. O sea, una mezcla entre una naturaleza y otra naturaleza, ¿no? La naturaleza divina o la naturaleza celestial o la naturaleza espiritual. Hay cuerpo espiritual y hay cuerpo terrenal.
Entonces, saber, ¿verdad? Habría que preguntarle a los científicos si existe la posibilidad de que un ángel pueda preñar a una mujer, ¿no? A ver, vamos a ver. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a buscar un buen científico y le vamos a hacer una entrevista. Que sea biólogo y antropólogo, historiólogo. No, historiador se dice, no. Pero esto es interesante. Vamos a ver. Habían gigantes. ¿Quién puede dudar que habían gigantes? Vamos a ver por qué la Escritura dice que habían gigantes. Ok, estuvimos enseñándoles a ustedes por qué el versículo 1 y 2 de Génesis 1 es una distancia fantasmal. ¿Okay? Dios creó la tierra y de ahí Dios castigó la tierra. Eso es lo que quiere decir ese texto. Lo que no dice ese texto ahí, ese capítulo, es por qué. Entonces, la Escritura dice que Dios, ¿verdad? Antes de nosotros había hecho creación. Habían naciones, habían reyes, habían... Entonces, estos fueron castigados y esos ángeles que habitaban en el tercer cielo fueron derribados a la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes eran esos gigantes? Entonces, eran los que sobrevivieron el diluvio primero, donde Dios castigó a los que los científicos hoy llaman Netherlands o algo así. A saber, yo no soy muy bueno con la científica, ni mucho menos con la química, pero aquí estoy. Entonces, gigantes, solo quiero llevarlos a este pensamiento. Si habían gigantes y hubo diluvio y después habían gigantes nuevamente en esta recreación de la tierra. Y saben, si ustedes ven con cuidado, cuando Dios mandó el diluvio, Dios se encargó de que las aguas subieran 15 codos más altos del monte más alto. Ustedes díganme cuál es, si es el Everett o saber. El asunto es que el agua fue más arriba de eso, para asegurarse Dios de que no sobreviviera ninguno. ¿Será que Dios vio que sobrevivieron en el primer diluvio? Porque la Escritura no nos da relato hasta cuándo subió el agua en el primer diluvio, pero sí nos da relato que la tierra fue sumergida dentro de ese mar de agua turbulenta. Entonces, hay que meditar en una cosa. Vamos a meditar en esto. Lo voy a llevar yo a la ciencia y a la tecnología y la ideología. No, yo no guío a nadie a ideologías. Yo lo guío a la palabra de Dios. Cuando hay un diluvio, en esta tierra siempre ha existido el infierno y siempre ha existido fuego, siempre ha existido petróleo, siempre ha existido de todo en esta tierra, adentro de la tierra. Entonces, vamos a ver, los que sobrevivieron del primer diluvio aparecieron en el segundo diluvio, los gigantes. Pero la Escritura dice que Cristo dijo que nuestros últimos tiempos iban a ser como los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé había gigantes. Eso quiere decir que ya estamos muy cerquita de que salgan los gigantes de adentro de la tierra, ¿eh? Porque se salvaron, porque se metieron adentro de la tierra, a lo mejor, no sé. Pero lo que sí sé es que Jesús dijo que iba a ser como los días de Noé. Y en los días de Noé habían gigantes. Y no lo dudo que volvamos a ver los gigantes. Y entonces volveremos a ver la nueva serie de televisión, Tierra de Gigantes. ¿Ya? Y nos estaban mintiendo, nos estaban despiando, ¿no? Haciéndonos creer que la tierra de los gigantes existía en otra parte, pero aquí existían los gigantes. Aquí existen los gigantes. Digo existen porque Jesús dijo que iba a ser como en los días de Noé, y en los días de Noé había gigantes. Así que Jesús no puede estar mintiendo, o a menos que yo esté entendiendo mal la Escritura, ¿verdad? Y Jesús esté hablando solamente de los días de Noé, que se daban el casamiento y se tiraban par y parranda y pachanga, ¿no? ¿Mm? Como cantaban las canciones. Yo sí, bueno, me parece. Pero los dejo en esta meditación. Estamos en la tierra de gigantes. Antes que nosotros, ¿cómo eran los que habitaron la tierra? Eran gigantes. De algo sí puedo estar 100% seguro, que los seres celestiales, los seres espirituales, los que habitaron antes que nosotros y los que son del tercer cielo y todo eso, que no son humanos como nosotros, que son extraterrestres, esos sí son gigantes, muy grandes y gigantes. ¿Mm? Pero
analicemos un poco más. Ya se me pasaron los 10 minutos. Es ok. Vamos a analizar un poco más esto. ¿Cómo aparecieron los gigantes después del diluvio? ¿Por qué hubieron más gigantes si la escritura dice bien claro que solo fueron los hijos de Noé con sus mujeres? ¿Quiere decir que los hijos de Noé, uno de ellos era gigante? No, ¿verdad que no dice la escritura? No podemos andar haciendo tonterías, ¿no? Pero sí dice la escritura que había un pueblo, el pueblo de Anac, que era un pueblo de gigantes. ¿De dónde salieron esos Anac? ¿Alguien tiene una idea de dónde salieron? Nos van a decir entonces los que enseñan que los ángeles se metieron con las mujeres. Nos van a decir que hubo una segunda rebelión en el cielo sin ninguna evidencia. Y nosotros le vamos a decir amén. ¿No? Pero la verdad es que la escritura sí señala que habían gigantes. El pueblo de Anac, Goliat, el hermano de Goliat, y así sucesivamente. Entonces nosotros somos una tierra de gigantes. Y eso quiere decir que todavía existen gigantes, pero que están siendo retenidos y van a salir en el tiempo exacto y preciso para que se cumplan las palabras de Dios. Y entonces van a aterrorizar otra vez la tierra. Los gigantes. Tierra de gigantes. No estoy bromeando. Estoy hablando en serio, ¿ok? La escritura dice que había gigantes. Antes de que los hijos de los hombres se llegaran a las mujeres. No habían gigantes porque los hijos de los hombres se llegaron, sino porque ya habían gigantes. Y también hubieron gigantes después de que los hijos de los hombres se llegaron a las mujeres. Entonces vamos a analizar ese texto, porque puede ser que ese texto esté diciendo que habían gigantes después del diluvio. ¿No? Se puede entender así, ¿no? Porque pues el texto está narrado y dado y dictado y revelado después del diluvio. No escribió Moisés esto antes del diluvio. Entonces puede decir que esa escritura se puede razonar de esa forma, que hubieron gigantes en aquel tiempo y hubieron gigantes después, que son los gigantes que encontramos en la escritura de Anac, de Goliat, el hermano de Goliat y todo. Pero Jesús, con esto cierro, repitió, y voy a repetir lo que Jesús dijo. Dijo que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Lot había parranda, pachanga y sodomismo, maldad, lujuria, lascivia, inmoralidades, incesto, sodomismo, perversiones y cuánta cosa. Pero en los días de Noé había gigantes. Así que está preparado para ver los gigantes, porque esos te van a dar miedo. Te lo garantizo que cuando veas los primeros gigantes en esta tierra caminar, vas a creer que es un temblor, ¿no? Así que te invito a que te recuerdes de esa serie de televisión que mirábamos como niños nosotros en los años 70, creo que era Tierra de Gigantes, pero nos llevaron a otro mundo. No, aquí estaban, aquí vivieron, aquí. Les voy a dar un dato. ¿Usted por qué creen que existen los desiertos? ¿Se ha fijado usted que los arqueólogos buscan en todas partes menos en los desiertos? Bueno, ahí los dejo. Si los arqueólogos fueran a los desiertos, encontrarían cosas que han perdido el tiempo buscándolos desde hace mucho tiempo. Allí están, en los desiertos. Bueno, Dios me los bendiga grandemente. Estemos listos y preparados para lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo que era como en los días de Noé. Y en los días de Noé habían gigantes en esta tierra. Y después también habían gigantes en esta tierra. Así que se va a volver a repetir que esos gigantes van a aparecer. Pueda que estén encerrados abajo de las montañas, pueda que estén adentro de la tierra como el petróleo, pero que van a aparecer gigantes, según la palabra de Jesús, así la entiendo yo. A menos que yo esté entendiendo mal la escritura. Y si yo estoy entendiendo mal la escritura, entonces perdóneme. Pero yo creo que nosotros, si somos los últimos, en cualquier momento los vemos. Por ahí nos van a salir una revelación ahí que va a aparecer el primero y van a mirarlo ahí. ¿Sabe? No sabe de qué tamaño serán, pero gigantes son gigantes. Punto y cerrado. Que Dios me los bendiga. Por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Pastor Julio Matamoros, y en español. Y Contradicciones de Dios en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés.
TikTok, Julio Matamoros, aunque ese TikTok ya me cae mal. Pastor Julio C. Matamoros, en inglés, en TikTok. Clapper, Julio Matamoros, Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. Julio Matamoros en español en Facebook y Julio C. Matamoros, que queremos hacerlo en inglés, pero no lo hemos hecho. Página en Facebook, Ministerio Profético Palabra Ungida, y página en Facebook, que lo queremos hacer en inglés también, Pastor Julio Matamoros, pero la vamos a convertir en Pastor Julio C. Matamoros. Dios me lo bendiga. Esperemos que yo esté equivocado, pero si la escritura es precisa en eso y ese dato es así, quiere decir que volveremos a ver los gigantes y volveremos a reconocer que nos trataron de desviarlos de Hollywood llevándonos a los planetas exteriores cuando los gigantes estaban aquí. Acuérdense que los gigantes que estaban en el tercer cielo fueron lanzados a esta tierra. Acuérdense que antes de nosotros en esta tierra vivieron gigantes, ¿ok? Por esa razón, ¿ok? Voy a darles otro dato. Por esa razón, la flora y la fauna que existía antes, ¿ok? Vean la gran diferencia de los dos diluvios, ¿ok? La flora y la fauna que existía antes era grandísima, ¿ok? Y por eso la fauna, tenemos a los dinosaurios, a los tatatataurios y los catamatataurios y los paparaurios y ya no sé cómo le hacen para mencionar tantos nombres. ¿Por qué no mejor dicen, esta era aquí, el pájaro azul y el pájaro verde y el pájaro amarillo? Pero es bien importante entender eso. Está revelado en la Escritura, está revelado en el libro de Isaías, está revelado en el libro de Ezequiel, está revelado en el libro de Job, está revelado en el libro de los Proverbios. La existencia de todos esos seres anteriores, ¿ok? Así de sencillo, eran gigantes. Por eso hoy están encontrando osamentas de mamut, de todas esas cosas. Y en el nuevo diluvio vemos que solo fue 15 codos más, porque ya la naturaleza ya no era para los gigantes, era para nosotros, aunque había gigantes. Eso no lo vamos a quitar del dedo, del renglón. Habían gigantes, eso es lo que dice la Escritura. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Quiénes eran estos? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí no puedo entender si está hablando de los gigantes. No, yo creo que está hablando de los hijos que le engendraron, la mezcla. Por eso vamos a volver a predicarles, cuidado con las mezclas, ¿ok? Bueno, vamos a decir, vamos a poner que el libro de Jonás, el libro de Enoc y el libro de Jubileos están en lo correcto. El problema es que, ¿qué le pasó? Tierra de gigantes. Esta fue y es una tierra de gigantes. La gran diferencia es que ya no sobrevivieron porque todo era más pequeño que ellos. Y por eso el diluvio anterior fue más profundo que el de Noé. El de Noé solo fueron 15 codos más alto. Y el de aquellos dice que Dios tuvo que someter la tierra adentro de un mar turbulento. Allá abajo, adentro de la tierra, se metieron algunos para sobrevivir. Ahí van a salir en el final. Pueda que sí, ¿verdad? Pueda que no. Pero si la palabra de Jesús es perfecta en ese concepto, van a aparecer los gigantes. Que Dios te bendiga. Chao.